Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a hablar de los géneros literarios. Yo creo que ustedes ya habían de repente abordado el tema y yo necesito que me indiquen si sí o no, pero de cualquier forma vamos a abordarlo. Veo importante hacer esto por la siguiente situación. La primera es que al hablar de literatura no puedo omitir a los géneros literarios. En primer lugar, porque es parte del lenguaje. Ustedes ya tuvieron a bien abordar conmigo qué es el lenguaje, cuáles son los tipos de lenguaje. Está el lenguaje denotativo, connotativo, el lenguaje recto o figurado. Y entonces seguimos avanzando y vemos ahora los tipos de texto. No todos los tipos de texto son iguales. Hay diferentes clasificaciones. Usted va en la calle y lee algo y se va a poder dar cuenta que no todo está relacionado al mismo aspecto, pues igual pasa en los géneros literarios. Entonces, ¿qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias según su contenido. Por eso es que me dice por ahí Snoopy, no es lo mismo un cuento que una poesía, por supuesto que no, cada una se va a clasificar de diferente forma. Los géneros literarios son textos narrativos, pero esa clasificación de textos tienen ciertas categorizaciones. Entonces, ¿podría leerme, por favor, Fernanda, qué dice en la pantalla? Los géneros literarios sirven para definir al conjunto de características que poseen una obra literaria. Estas son específicas con respecto a su estructura y contenido. Muy bien, gracias. Vamos a ver 4 tipos de géneros. Estos son muy importantes para su carrera, pero hoy solo vamos a abordar 2 por la cantidad, ¿verdad? El primero es el género lírico, donde habla el autor de una manera, pues, melódica, ¿verdad? Y sirve para expresar sentimientos. También vamos a ver el género narrativo, que ahí es donde habla un narrador o el autor de esas historias y sus personajes. Pueda que de repente ustedes ya hicieron parte de esta actividad y pues ustedes hablaban por los personajes o ustedes eran el narrador de los personajes. Entonces, sirve para contar historias, el género narrativo. El género dramático, ahí sí hablan directamente los personajes, ahí sí no se acepta ningún narrador y se representa en un escenario. El género ensayístico, también es conocido como género didáctico, es de los que más ustedes necesitan para sus clases, para abordar diferentes tipos de temáticas y sirve para que los estudiantes o para que alguna otra persona fuera del autor muestre sus opiniones. Entonces, ahí habla un autor real. Vamos a ver el primero, entonces, que es el género narrativo. Este género es muy utilizado por las docentes y más en la edad en la que han decidido trabajar y es muy bonito porque es muy útil. Entonces, el género narrativo involucra 6 subgéneros. Entonces, les voy a explicar cada uno de ellos. Vamos a hablar primero de qué es el cuento. A ver, Lourdes, actíveme su micrófono y dígame el nombre de un cuento que usted se recuerde que le contaban cuando era niña. Caperucita Roja. Ese es uno de los más típicos. ¿Algún otro? Sí. Hansel y Gretel. Muy bien, ese es un cuento. Bueno, ustedes ya tuvieron a bien realizar un cuento y ya les adelanté un poquito acerca de este subgénero narrativo que tiene como característica que sus personajes son fantásticos.
y que siempre va a tener una apertura donde se da a conocer al personaje, va a tener un nudo que es un problema. Por ejemplo, ¿cuál es el nudo en el cuento de la Caperucita Roja? A ver, Majo. La introducción del cuento de la Caperucita son los personajes. Dígame usted, ¿dónde está el nudo o el conflicto en el cuento de la Caperucita Roja? Cuando se va al bosque y se encuentra al lobo si no estoy mal, al leñador, y tiene que decidir por qué camino irse. Muy bien. Ahora dígame, ¿cuál es el desenlace? El desenlace de un cuento siempre es feliz. Dígame cuál es el desenlace. El que, a pesar de que el lobo se iba a comer a la abuelita, tuvo la ayuda del leñador para poderlo matar y ella pudiera estar bien junto a su abuelo. Muy bien, ese es el cuento. Entonces, el cuento tiene como característica principal que sus personajes y el lugar donde se encuentra el cuento es fantástico. Siempre cuando leemos un cuento, dice en un lugar muy, muy, muy lejano, y alguien de repente ahí me gustó mucho que empezó en su cuento diciendo en un lugar muy, muy, muy cercano, porque el cuento lo hizo real, ¿verdad? Y qué bonito es que ustedes tomen esa temática porque es real lo que está pasando y la convierten en un cuento. Entonces, vamos a hablar de que es una novela. La novela no puede ser fantástica, la novela es un género literario real, donde, bueno, en el cuento solo hay un personaje destacado, un protagonista, por decirlo así. En la novela pueden haber varios y varias historias entrelazadas también. La novela es más extensa, es más compleja, el final puede ser feliz o puede que no sea tan feliz, pueda que sea una cuestión un poquito de repente no como lo queremos o como se espera, y lo que ustedes ven en la tele de repente como novela, pues ya fue escrito y ese es un género narrativo, es un texto narrativo. Tenemos a la fábula y voy a aplicar esto a su carrera, y las fábulas son muy útiles porque las fábulas regularmente utilizan animales. Esa es una de las características principales de la fábula. A ver, le voy a preguntar a Lucía. Lucía Ochoa. Dígame, Lucía, ¿cuál es la característica más la que podríamos decir que es más importante de una fábula? Bueno, termina de contar la fábula y hay algo muy importante en las fábulas. ¿Qué es? ¿Es la moraleja? No. Correcto, la moraleja. Porque esto le ayuda a la persona que está escuchando la fábula a aplicar todo aquello que escuchó. Entonces, ustedes deben, por ejemplo, yo felicito mucho al colegio porque cada mes hay un valor que propicia. Entonces, ustedes como docentes con sus niños deben de propiciar lo mismo. Hay un rincón de valores que a veces nos toca hacer y hay que propiciar un valor. Pero ¿cómo lo aplico? Bueno, eso lo tengo que aplicar en todo el tiempo. Pero yo, por ejemplo, buscaría la manera, por ejemplo, de contarles una fábula y aplicar la fábula al valor que estoy propiciando. ¿Sí? ¿Qué me enseña o qué valor me enseña la moraleja, la fábula, perdón, del ratón y el león? A ver, ¿qué valor me enseña? Hay varios, pero díganme uno. Escríbanme uno ahí en chat. Hay varios, pero es una manera de transmitir valores y de aplicar a la vida real del niño a través de dibujos y a través de este tipo de género, algo que él pueda utilizar después. Entonces es muy útil. Las leyendas son pues muy místicas, siempre las leyendas son de carácter misterioso y son coloquiales o son culturales. Por ejemplo, la misma leyenda de La Llorona aquí no es la misma, por ejemplo, en México. Tiene la misma historia, pero diferente nombre.
Igual, por ejemplo, con la leyenda del sombrerón. Es el mismo personaje, pero en otro lado, por ejemplo, en Colombia o en algún otro lado del mundo, es la misma historia con diferente nombre. Entonces son culturales. Y las leyendas son de carácter, como les decía, místico. Siempre tienen un tipo de intriga ahí en la narración. Entonces, hay algo importante acá hasta donde voy, y es que para cuando yo cuente un cuento, cuando yo narre una fábula o cuando yo narre una leyenda, yo tengo que tener un carácter de tipo adaptativo a lo que estoy leyendo y a lo que estoy narrando. No puedo leerlo parejo o plano y cuando, por ejemplo, es importante, por ejemplo, que llevemos un poquito de lenguaje antes de esto, porque si yo veo en la lectura que hay un signo de interrogación y hay un signo de admiración, eso me está diciendo que yo tengo que subir el tono de voz o tengo que cambiarle la tonalidad a mi voz. Entonces, ¿para qué? Para que el niño no se le aburra. Y qué triste es ver, por ejemplo, cuando un niño está leyendo un cuento y se está durmiendo, porque usted no le está dando ese toque que necesita el cuento para ser bien transmitido. Entonces pasa con la leyenda, que yo tengo que subir o bajar el tono de voz o darle otro timbre de voz al cuento cuando lo estoy leyendo, a la leyenda, a la fábula, porque de esa manera voy a captar la atención de los que me escuchan, ¿sí? Entonces es importante estos consejos que les doy. La crónica es una sucesión de tiempo, son hechos narrados en cierto tiempo. Nos ayuda, por ejemplo, a cuando queremos remontarnos a siglos pasados o años pasados. Ustedes tienen una crónica de vida ya para ahorita y yo la quiero escuchar. Esa va a ser una de sus tareas, les cuento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que me pasó desde que nací? ¿Cómo nací? Había una vez una niña que nació en tal situación, ella era muy esperada por sus papás, pasó el tiempo, se convirtió en una mujer que quiso educar a niños, etc. Esa es una crónica, desde que era pequeña hasta que es ahora. O desde, por ejemplo, hablemos de algo secular, por ejemplo, en estas pandemias. Una crónica sería desde cuándo surgieron, cómo han evolucionado, cómo ha sido el comportamiento de una pandemia a nivel mundial y cómo es la que estamos viviendo ahorita. Y lo que estamos viendo ahorita, posteriormente se va a convertir en una crónica en algunos años, ¿verdad? Usted cuando le cuente a sus hijos o cuando le cuente a los niños, fíjense que yo hace muchos años viví una pandemia, ya está contándoles una crónica. ¿Sí? ¿Y qué es la epopeya? A los niños les encantan las epopeyas. Son textos narrativos que tienen superhéroes, que tienen personajes con características exageradas y fuera de la realidad. Entonces, a ellos les encanta hablar, por ejemplo, de Superman, que de un hombre que tenía, que corría rápido, que era invisible, que sacaba llamas de su espada, por ejemplo. A ellos les encanta escuchar epopeyas. Entonces, también son buenos recursos, estos que ustedes ven en pantalla, son buenos recursos para adaptar sus contenidos. Vamos entonces a hablar de qué es el género dramático. Y vamos a decir, esto es bien importante lo que les voy a comentar a continuación. Todo género dramático tuvo o tiene como base al género narrativo. Por ejemplo, hay cuentos que de repente ya son representados en un teatro. Antes habían teatros, ahora ya no. Estoy segura que más adelante se va a extinguir el cine por diversas cuestiones que ha sucedido, ¿verdad? Y que como va avanzando la tecnología, pues va suprimiendo ciertas cuestiones. Entonces, haga de cuenta, le voy a poner este ejemplo, que La Caperucita Roja, siendo un texto narrativo, cuando se presenta en un teatro ya se convirtió en género dramático, cuando se representa.
Se puede representar como tragedia, pueda que alguien le cambie el libreto ahí y en vez de que sea un final feliz, pues lo convierte en algo donde, por ejemplo, el lobo sí se termina comiendo a la caperucita. Entonces ahí se convirtió en una tragedia. O de repente el mismo cuento es representado en forma de comedia. Sí, vemos bastantes tipos de representaciones de forma jocosa y divertida, pues entonces puede convertirse en comedia. Y el drama, ¿qué es el drama? Es regularmente lo que ustedes hacen simplemente cuando se queda la estructura normal del cuento y se llega hasta el final siguiendo el libreto original, eso es un drama. Ahora, ¿qué es un melodrama? Es cuando los personajes, las palabras, los movimientos se realizan teniendo como fondo o teniendo como base una canción y responden a eso. Está también la tragicomedia, que no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las películas de Mr. Bean, que le pasan una de cosas al personaje, pero son divertidas. Entonces, la tragicomedia es como cuando le pasa algo malo a alguien o hace algo malo y lo hace de una forma tan divertida que pues no se siente tanto ese impacto, ¿verdad? Al que está visualizando esa comedia. Entonces, también está el autosacramental, que este es un género regularmente ya no se utiliza, esto se utilizó en la Edad Media, cuando la gente quería divertirse, iba al teatro, pero las obras dramáticas eran representadas de manera como divina, religiosa. ¿Sí? Entonces, lo que se hacían era, por ejemplo, representar parábolas, representar escenas de Jesucristo, representar cuestiones más divinas y religiosas. Entonces, casi este tipo de género dramático, el autosacramental, ya no se maneja. Son más los dramas, las tragedias, lo que abunda ahorita mucho es la comedia y esto sería entonces el género dramático. Aquí les represento que son géneros dramáticos mayores y menores, todos los que vemos acá son géneros dramáticos mayores. Entre los menores tenemos al autosacramental y se convirtió en menor porque en un tiempo su auge fue muy grande, pero ahora ya no porque, como les explico, ya ha cambiado mucho lo del dogma religioso. Pero hay una parte, por ejemplo, si ustedes han ido o fueron a un teatro o sus abuelos o sus papás fueron a un teatro, se pudieron dar cuenta de esta parte, de este género dramático menor que se llama entremés, que son representadas en los entreactos de las comedias. Por ejemplo, cuando estaba siendo narrado el cuento, pero de repente entraba un mimo y hacía algo por ahí y se iba. Pues esos son entremeses para que no vaya todo de la misma forma, sino que de repente hubiera ahí una parte que pudiera distraer y hacer reír a las personas para que no se aburrieran. Entonces ese es el entremés. Está también el género, como parte del género dramático, el subgénero teatro lírico, que ahí es donde viene la ópera, que son obras escénicas completamente cantadas. Esto fueron muy famosas las óperas, los teatros más lograban acaparar a personas cuando se trataba de una ópera, porque son obras escénicas completamente cantadas. No había ninguna parte en la que no hubiera una melodía que los guiara y en base a eso respondían los actos. Estaba también la zarzuela, que son obras escénicas, algunas partes cantadas y algunas otras partes declamadas. Entonces, pues las felicito, chicas, porque en los proyectos que me entregaron esta unidad, pues muy bonitos cuentos que ustedes elaboraron. Algunos convirtieron su cuento de un género narrativo a un género dramático porque participaron en él. Entonces, es bonito también ver ese sacrificio que ustedes hacen por los chicos y se les ve la entrega también. Entonces, voy a dejarlo acá porque la próxima semana veremos más
de estos géneros narrativos, de estos géneros literarios. Y pues si hay alguna duda, entonces yo estoy para responderlas. Consejos que les puedo dar. El primero es que a los niños hay que adaptarles el cuento o la fábula a su edad. Segundo, que los cuentos o las fábulas o cualquier tipo de género narrativo que usted quiera contarles, si tiene palabras muy complejas, se las cambiemos. Y busquemos que todos los cuentos sean, o todos estos tipos de subgéneros narrativos sean adaptados a la comprensión del niño. Si usted le empieza a hablar en términos muy complejos, el niño se va a quedar divagando en la palabra que usted mencionó y no le va a prestar atención al resto de la narración. También algo muy importante es que de repente alguien ahí me mostró que en base al cuento empezó a armar un teatrino y sacó títeres. Y qué bonito es eso, porque eso capta demasiado la atención. Cuando contemos un cuento, si estamos improvisando el cuento, tenemos que de todas formas formar una atmósfera donde el niño se sienta parte de. Y una situación bien interesante aquí es que algunos utilizan el nombre de sus estudiantes para representar. Yo les aconsejo, por ejemplo, con niños que tienen una conducta muy difícil de controlar y tienen una hiperactividad y energía grande, yo les aconsejo que tomen una fábula o que tomen un cuento y que hagan al niño protagonista de ese cuento y que el cuento termine bien y que usted le quiera transmitir al niño un tipo de mensaje subliminal. ¿En qué sentido? En que usted va a lograr identificar al personaje como no solo lo más importante, sino que haya de repente una actitud que el niño tiene que cambiar y que el cuento le va a servir para poder identificarse y verse más adelante cómo sería si su conducta fuera diferente. Eso es algo que podrían utilizar como un recurso. Entonces, era importante abordar este tema porque ustedes son las que más utilizan género narrativo y de repente se meten al papel directamente y ya están haciendo género dramático. ¿Hay alguna duda, chicas? ¿Algo que quieran aportar? Yo quisiera dejar este espacio también para escuchar sus experiencias, cómo les fue, qué les pasó, qué no les pasó, qué le hicieron los niños, qué les preguntaron. ¿Alguien que quiera compartir su experiencia acerca del cuento que tuvieron a bien realizar? Las que no han participado o las que ya participaron también. Tengo 10 minutos para escucharles. A ver. Melanie o Jocelyn. Cualquiera de las dos, Jocelyn. Que nos cuente cómo les fue. Vamos a escuchar a las dos Jocelyn. Solo brevemente, cuéntenme cómo les fue. ¿Qué experiencias positivas o negativas? ¿O alguna otra que quiera participar? Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo cuando realicé mi cuento con los niños, pues sí les gustó bastante y les llamó bastante la atención porque era en una situación en que estamos actualmente y como yo traté la manera de hacerlo así como que animado, pintándole la carita, entonces ellos más que todo tenían la idea de lo que se estaba hablando. Muy bien, excelente. Qué interesante lo que me cuenta. Muy bien, y vi eso, las felicito de verdad, muy bonito lo que ustedes hacen. Entonces, la felicito a Jocelyn, así como a todas las demás que de repente hicieron algo extra de lo que habían planeado y para ellos, y yo creo que la puntuación también fue muy merecida. Yo las insto, chicas, a que utilicen muy bien los géneros, los subgéneros narrativos. Son muy buenos cuando ustedes lo saben ejecutar de una manera correcta. Yo les daba también algunos consejos cuando les explicaba cómo iba a ser el proyecto.
y creo que uno de docentes se adapta también al ámbito donde está. De repente tenemos niños que les gustan los cuentos porque son auditivos. Acuérdese que es una inteligencia emocional, pero nosotras como maestras tenemos que detectar las inteligencias que tenemos en nuestra clase porque no todos los niños tienen una capacidad auditiva. Algunos son kinestésicos. ¿Qué quiere decir? Que el niño quiere tocar al títere. El niño quiere tocar a quien está de repente usted puso ahí una imagen y el niño quiere tocar la imagen. De repente, o el títere que usted mostró y lo quiere tocar y quiere jugar con él. Hay niños que son visuales y que el niño prefiere ver de repente una imagen a que escuchar de él, y hay diferentes tipos de inteligencias. Entonces, si yo veo que tengo, y este es un consejo, y me hubiera gustado mucho tener ese contacto directo con ustedes porque tengo bastantes test que les hubieran ayudado a como que entrevistar al niño y detectar cuál es su tipo de inteligencia. Por eso es que si yo veo que hay, si yo no me entro a un grupo y no sé qué tipos de inteligencias tengo, me va a costar mucho después porque voy a perder tiempo contándoles cuentos y de repente la mayoría no tiene una inteligencia auditiva. De repente son visuales, de repente son kinestésicos, de repente cuando hablo de kinestesia hablo tanto de manos como de pies. De repente son lógicos, matemáticos, de razonamiento, y ellos prefieren otro tipo de actividades. Entonces, siempre como maestras, otro consejo que les doy es entrevisten al niño y vean qué tipos de inteligencias tienen, porque en base a eso va a poder ustedes realizar sus actividades. Entonces, o adaptar, por ejemplo, si los niños no son auditivos, entonces puedo adaptar los cuentos, pero de otra forma. ¿Sí? Para lograr captar la atención y que llegue el mensaje. Siempre, siempre los mensajes que dejan los cuentos, los mensajes que dejan, ¿qué les digo? Las fábulas, por ejemplo, las leyendas casi no tienen mucho mensaje, pero, por ejemplo, las fábulas sí, las novelas, los cuentos sí, tienen mucho mensaje, las epopeyas también, y ¿a qué nos insta esto? A que nosotros podamos más adelante transmitir ciertos mensajes de una manera, como les decía, un poquito subliminal ahí, que represente yo al niño más travieso como el niño mejor portado en mi cuento, y él se identifique y diga, bueno, yo voy a cambiar de conducta porque si a Carlitos le fue bien y yo soy un Carlitos mal portado y el Carlitos del cuento era bien portado, entonces se va a lograr identificar y va a lograr cambiar ciertas actitudes. Sirve mucho para la transmisión de valores, sirve bastante. Entonces, me quedan solo 4 minutos, chicas. Gracias por estar en la clase de hoy. No sé si hay algún aporte o algo que ustedes quieran agregar. Me decían acá, por ejemplo, en el chat, el mensaje o la moraleja que nos dejaría, la transmisión de valores que nos dejaría, por ejemplo, una fábula, y gracias Majo y Jocelyn por participar, Lourdes también. Entonces, pues es un gusto siempre verlas, aunque sea por este medio. Cualquier cosa estoy para servirles, chicas, y gracias por sus reacciones también. Que Dios les bendiga y que tengan una buena tarde.